Bueno, las intensas lluvias que sacudieron la zona central y centro-sur de Chile desde la semana pasada dejaron hasta ahora 2 personas fallecidas, 4 desaparecidas, ha aumentado el número de desaparecidos oficial, y más de 12.300 personas aisladas, según el último balance del Servicio Nacional de Prevención ante Desastres, el SENAPRED. El agua destruyó completamente 1.488 viviendas y dañó otras 3.284, lo que obligó a trasladar a más de 1.600 personas a albergues improvisados. Las personas damnificadas por las fuertes precipitaciones que no se veían en Chile desde hace 30 años crecieron este martes hasta los 13.370. La región del Maule, a 280 kilómetros al sur de la capital de Chile, acumula por sí sola el 80% de los afectados, seguida de la región de Biobío y la región metropolitana. El gobierno declaró la emergencia agrícola entre Valparaíso y la región del Biobío por la afectación de las inundaciones a miles de hectáreas de terrenos de cultivo y la infraestructura hídrica. Vamos a conversar sobre el catastro actual con la subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, Francisca Perales, hasta ahora conectada a través de News con toda Latinoamérica. ¿Cómo está, subsecretaria? Hola, Lucía, muy buenos días. Muy bien, ¿y tú? Y espero que podamos avanzar rápidamente en las acciones para ayudar a las personas damnificadas en estos días. Eso es importante. ¿Qué decisiones se están tomando? ¿Cuáles son las acciones que ustedes como ministerio están realizando? Bueno, lo primero es importante destacar que el día lunes fue el primer día donde ya había un poco más de contención sobre la emergencia propiamente tal. Estuvimos con alertas de inundación hasta la madrugada del día lunes y por tanto la zona, el primer foco estuvo puesto en controlar la emergencia, en salvar las vidas, en poder ahora y en poder buscar la menor cantidad de afectación posible a las personas que se pudiera dar en ese momento. Pero cayeron bastante agua, es un evento climático que no ocurría hace más de 30 años en Chile. De hecho, te puedo dar un dato, en la zona de las termas de Chillán cayeron 810 milímetros desde la semana pasada hasta el día de ayer. Entonces, si miramos esa cantidad de agua, precisamente es algo que está muy fuera de la normalidad. Y que además cayó en forma de agua o cayó en forma de nieve, porque las termas de Chillán es una zona también, un centro turístico, forma de agua, que eso es lo más grave, ¿no es cierto? Sí, de hecho la lluvia, el gran conflicto no es solo la cantidad de agua que cayó, sino es más bien que llovió en lugares donde debería haber estado cayendo nieve, sobre los 3.000, cercano a los 3.500 metros sobre el nivel del mar estaba lloviendo y no nevando, y por tanto tenemos un arrastre de las aguas que vienen desde las zonas cordilleranas hacia la zona de los valles, y eso fue particularmente por lo que aumentó los caudales de los ríos, que fue lo que generó el mayor daño. El mayor daño no estuvo dado por la lluvia en sí misma, sino como los caudales de los distintos ríos de los valles de la zona central del país se fueron desbordando a propósito de la cantidad de agua que estaban sufriendo. Entonces, bueno, para responder tu pregunta, ¿en qué estamos? Lo primero, como te decía, fue contener la emergencia, salvar vidas, evitar que fallecieran más personas. Lamentablemente fallecieron 2 personas, pero el día de ayer se también encontraron 2 personas que estaban desaparecidas y se mantienen dos personas desaparecidas. Ah, perfecto. Hasta el día de hoy. Entonces, ya no son 4, son 2, porque el último reporte eran 4. Qué buena noticia. Así es, se encontraron el día de ayer 2 personas y se rescataron y están bien, con vida, estables, etcétera, y fueron bien, en el fondo estaban en buenas condiciones dentro de lo que se podía, evidentemente, luego de haber estado varios días desaparecida. Se mantiene desaparecido el bombero y una persona mayor que cayeron al río Ancoa, que está en la región del Maule, pero particularmente eso ha ido, en el fondo la búsqueda se sigue realizando. Por otra parte, el día de ayer también se pudo conectar hacia zonas que estaban sin conectividad terrestre. Estaban aisladas. Y por tanto ya, claro, disminuyó en 1.000 personas la cantidad de personas aisladas durante la tarde del día de ayer. Entonces, bueno, ahí hay un foco que es lo que está realizando principalmente el Ministerio del Interior en conjunto con las Fuerzas Armadas, el Ejército, Bomberos, Carabineros, la Fuerza Aérea,
etcétera, que han estado desplegándose por todas las zonas precordilleranas y cordilleranas que han estado afectadas. Y van a seguir trabajando en recuperar de cierta manera la conectividad para precisamente poder tener la menor cantidad de aislados, o no tener aislados, claro, en el menor plazo posible. Claro, porque además las personas aisladas no solamente tienen el camino cortado, sino que además en algunos casos no han podido acceder a alimentos o no tienen otros servicios básicos a su disposición. ¿Ustedes como Ministerio de Desarrollo Social están trabajando con las personas, con las familias, o están los ministerios trabajando integralmente o integradamente para también abordar otras áreas, por ejemplo, la materia de agricultura u otras que no corresponden directamente a su ministerio? En una de esas, si hay una integración, también les tiene que significar realizar tareas. En particular, el Ministerio de Desarrollo Social, ¿en qué está concentrado? Sí, bueno, solo para aclarar una cosa del punto anterior, es que pese a que no hay conectividad terrestre en muchas áreas, porque hay 18 puentes que están cortados en este momento, desde el gobierno se ha hecho contacto con todas las zonas aisladas, de cierta manera, y sabemos que hay abastecimiento de alimentos en todas las zonas que estaban sin conectividad. Evidentemente, los servicios de agua potable es lo más complejo particularmente, pero sabemos que las personas que están aisladas tienen insumos para poder sostenerse al menos durante los próximos días. Entonces, ahí hay algo que está claro al menos respecto a que esas personas no van a... tienen alimentos, tienen abrigo, etcétera, ¿ya? Y respecto a lo del Ministerio de Desarrollo Social, nosotros estamos a cargo de realizar el catastro de personas afectadas en relación a su vivienda o a sus enseres. Sabemos que hay una cantidad no menor de casas que se vieron inundadas por el ingreso de las aguas. De hecho, por ejemplo, en la comuna de Licantén, que está en la región del Maule, el agua llegó en la zona urbana a 150 centímetros de altura aproximadamente en promedio. Entonces sabemos que ahí prácticamente toda esa comuna se vio inundada, o sea, todas las viviendas se vieron inundadas de alguna u otra manera por el agua que ocurrió. Estamos viendo las imágenes de esa zona. Claro, lo que estamos viendo en este momento es desplegar a los equipos, articularse con los municipios, con las municipalidades respectivas de todas las comunas, para que el catastro de personas afectadas se pueda realizar lo más pronto posible, ¿ya? Y el catastro inició realmente el día lunes, precisamente porque, como te decía, los días anteriores eran días de contención de la emergencia y no podíamos hacer el catastro, sino más bien que era de traslado de personas, apertura de albergue, cosas de esas características. Y al día de hoy en la mañana ya contamos con 955 hogares ya caracterizados que tienen daño, o sea, que tienen distintos tipos de daño en sus viviendas, desde daños menores, muy pequeños, hasta daños estructurales y destrucción total de la vivienda. Y eso está distribuido en 53 comunas entre la región metropolitana y la región del Biobío. En la medida que se hace el catastro, también las familias quieren acceder rápidamente a las ayudas anunciadas por el gobierno, entre ellas el bono, por ejemplo, de enseres, precisamente. ¿Ya se está desplegando esa ayuda? Sí, o sea, bueno, primero es importante decir, el catastro es lo que, a través de la ficha básica de emergencia, es lo que determina el pago del bono de recuperación, que fue lo que ya se anunció por parte del gobierno, ¿ya? Entonces, todas las personas que pueden acceder al bono de recuperación son personas que cuentan con su ficha básica de emergencia, se les hace una transferencia electrónica a través del Banco Estado a las personas que tienen cuenta RUT y que están identificados como el jefe o jefa de hogar, y que tengan al mismo tiempo daños en su vivienda. Evidentemente hay algunas personas que van a hacer la ficha básica de emergencia que no cuentan con daños en su vivienda, sino más bien que requerían, por ejemplo, de ayuda en materia de entrega de agua potable o entrega de alimentos, precisamente porque estaban sin servicios básicos en ese momento, pero no tienen un daño, ¿ya? Entonces, la ficha básica de emergencia con el daño menor identificado es quienes van a recibir el bono de recuperación. ¿Y esas personas a partir de cuándo ya pueden estar recibiendo los bonos y las ayudas? Porque más allá de que pase la emergencia respecto de salvaguardar las vidas, son personas que también están en ciertos estados de desesperación para poder rápidamente habitar un hogar. Sí, de todas maneras, justo a eso iba a ir en mi palabra. El bono de recuperación se va a hacer un corte de la nómina el día viernes
para poder hacer el pago correspondiente a los primeros días de la próxima semana. Entonces, no significa que todas las fichas básicas de emergencia estén finalizadas de aquí al día viernes. Esperamos contar con la mayor cantidad posible, por supuesto, pero en el fondo, para no hacer esperar a todas las personas que ya hicieron el proceso de catastro, es que vamos a cerrar esa primera nómina el día viernes para que se pueda ejecutar el pago lo más pronto posible, y vamos a estar notificando por distintos mecanismos para que las personas se enteren de quiénes son las que reciben el bono de recuperación en esta primera nómina. Y aproximadamente en esta primera nómina, ¿qué porcentaje de la población afectada es la que va a poder recibir ayuda? No, es imposible decirlo en estos momentos todavía. Como te decía, el catastro inició el día lunes, estamos recién a miércoles. Con los primeros 3 días tenemos 955 hogares caracterizados. Tenemos algunos datos que son estimaciones de viviendas destruidas, pero evidentemente para poder dar un dato más certero se requiere de que los equipos estén más días en terreno para poder desplegarse y poder visualizar efectivamente el daño en terreno de las viviendas. Sabemos que obviamente el hecho de ver muchas aguas con barro y agua, muchas casas, perdón, con barro y agua al interior es muy impactante, pero evidentemente no todas las viviendas cuentan con daños estructurales, ¿cierto? Algunas de ellas solo van a tener daños de circuitos eléctricos, de sus enseres, de sus electrodomésticos, colchones, muebles, cosas de esas características. Entonces, lo que nosotros estimamos es que va a ser muy variable los daños que tengan las viviendas. Van a haber desde daños menores, que solo hubieran afectado algunos de sus muebles o algunos de sus electrodomésticos, algunos que van a tener daños estructurales menores o daños en sus viviendas menores que van a requerir más que de reposición de la vivienda, de una reparación. Y por otra parte, van a haber hogares que van a tener la vivienda totalmente destruida y que eso va a requerir de una reconstrucción y que probablemente va a significar emplazar viviendas de emergencia y abrir los procesos de reconstrucción que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Bueno, muchas gracias, subsecretaria, porque lo importante es hasta el momento saber más o menos cómo se está trabajando y la rapidez con la que se trabaja, considerando que además estamos en el inicio del invierno. En cualquier momento otra lluvia puede también contribuir a que estos lugares que ya están dañados sufran aún o agudicen aún sus problemas, y bueno, las familias están desesperadas, quieren volver a sus hogares, quieren retomar las clases en el caso de los niños y niñas. Entonces es importante saber hasta ahora cómo va el proceso y le invitamos a seguir conversando en los próximos días para poder estar también más al tanto de cómo también este proceso se ha ido desarrollando. Subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, Francisca Perales, muchas gracias por esta conversación y por ponernos al tanto de en qué va este catastro. Sí, Lucía, solo si me permiten 15 segundos, tenemos activado un fono para hacer consulta respecto a la ficha básica de emergencia, que es el 800-104-777, opción 9. Entonces, ahí vamos a estar respondiendo consultas respecto a cuáles son los lugares donde se está tomando la ficha básica de emergencia, para poder contactarlos con los municipios respectivos, porque los municipios son quienes también están llevando adelante este proceso, y para poder hacer consulta respecto al bono de recuperación. Así que dejamos abierto la invitación a que cualquier persona que tenga dudas, consultas, pueda concurrir a ese teléfono y que va a estar entregando los respuestas correspondientes. ¿Y este teléfono funciona desde celulares como de teléfonos fijos? Así es. Ok, vamos a repetir el número, 800-104-777 y el anexo 9, la opción 9. 800-104-777, opción 9 entonces, para cualquier duda sobre la ficha básica de emergencia y poder entonces avanzar en acceder a recursos que el Estado está disponiendo para recuperar las casas o lo perdido. Muchas gracias, subsecretaria, que esté muy bien. Muchas gracias a ti, que esté muy bien.